una proyección. Pero lo primero que hay que hacer, si nos vamos a la diapositiva anterior, a la 28, es calcular los semiejes de la elipse de Tissot. A partir de ahí, o sea, teniendo A' y B', podemos tener todo el resto, porque si se van a los apuntes, todo se calcula en función de A' y B'. Bien, entonces lo fundamental o lo más importante es tener esos dos parámetros al principio. Bien, entonces para eso, si nos vamos a la diapositiva 28, tenemos las dos ecuaciones con las que podemos calcular A' y B'. En la última parte, ven que dice A' más B' al cuadrado igual a una ecuación grande, ¿bien? Que tiene dos términos. Esa, si la observan bien, está compuesta por las derivadas parciales de la función 1, que sería x, y la función 2, que sería y. Entonces, tanto x como y, que son las ecuaciones principales de la carta, o las ecuaciones de proyección que yo obtengo de una determinada proyección que haya realizado, la tengo que derivar en función de los parámetros. Tenemos por un lado la derivada en función de phi y en función de lambda. Entonces tengo que calcular. De acuerdo a la complejidad de la proyección, esas derivadas van a ser o más sencillas o menos sencillas. Por lo tanto, las ecuaciones se complican un poco más o no para obtener A' y B'. ¿Cómo hago para calcularla? Porque debe ser la pregunta que se deben hacer todos, ¿cómo lo hago en forma práctica? Dígame si tienen o no esta inquietud realmente. Tenemos acá lo que está encerrado con llaves que dicen semiejes de la elipse de Tissot. Y tienen por un lado la forma positiva, es decir, la suma de ambos, con una ecuación. Y si vemos la de abajo, dice A' menos B' al cuadrado. ¿Bien? Y si se fijan, es la misma ecuación, nada más que tiene signo contrario. Entonces, para poder calcular la elipse de Tissot, o los semiejes de la elipse de Tissot, perdón, siempre voy a tener que, primero, derivar la función. Entonces, tengo x e y con una determinada función, con una determinada forma de la ecuación, y tengo que derivar en función de phi y de lambda, esas dos ecuaciones. Entonces, el primer paso es derivar las ecuaciones de proyección. El segundo paso es reemplazar eso en la primera ecuación. Bien, entonces, en función de eso, de las derivadas, voy a ir eliminando o no términos. Si las ecuaciones son sencillas, generalmente uno de los términos se me anula, entonces me queda solamente una parte de la ecuación, lo que lo hace más sencillo. Entonces, cuando llego a esa parte, ahí uso la otra ecuación, la de abajo, que es poner exactamente lo mismo con signo cambiado. Entonces, de esa manera, me queda A' más B' igual a algo entre paréntesis, y uso A' menos B', y me queda lo mismo con signo cambiado. Entonces, lo que hago ahí es tener un sistema de ecuaciones con, son sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, de esa manera puedo resolver el problema de cómo encontrar los semiejes de la elipse de Tissot y en función de eso obtener todo lo demás. Cuánto vale M, cuánto vale el módulo de deformación superficial, cuánto vale H y K, en fin, todos los parámetros que se usan para poder analizar una proyección. Entonces, voy a activar mi video
Entonces, no sé si se la llega a ver o se ve al revés. Probable que se vea al revés. Se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, se ve bien. Sí. Ah, bueno. ¿Se ve derecho? Ah, buenísimo. Soy yo la que me veo al revés entonces. Bueno, entonces tenemos por un lado las ecuaciones, perdón que yo no tengo pizarrón acá en mi casa. Tenemos por un lado las ecuaciones de proyección que van a tener cualquier forma y lo primero que hacemos es derivarlas en forma parcial. Entonces con esas voy a armar un sistema para poder obtener A' y B'. ¿Cómo calculo ese sistema? O sea, ¿cómo lo puedo resolver? Es muy sencillo. Si tenemos lo mismo, el mismo contenido, nada más que con signo cambiado, sumamos. Entonces, ahí les muestro cómo queda. Entonces, no sé si lograron copiarlo. Tenemos por un lado A' más B' y con, supongamos, signo positivo, lo que queda en paréntesis. Esto, por supuesto, acá van a estar las derivadas. Y lo mismo, A' menos B' con el signo contrario. Entonces, decimos, si sumamos, vamos a tener 2 veces A'. Y nos va a quedar un determinado resultado. Y si restamos, se nos va a cancelar la otra parte. Entonces, vamos a tener 2 veces B' con un determinado resultado. De esa manera, si ven ahí, se ve bien, así vamos a resolver el sistema de coordenadas, el sistema de ecuaciones, perdón. Y de esa manera vamos a obtener A' y B' que nos sirven para poder analizar a la proyección. Bien, que es el último ítem ahí que tienen en la diapositiva Bien. 28. Exactamente. Entonces, de esa manera, podemos resolver el sistema de ecuaciones y obtener el valor de A' y B', que generalmente les queda como, supongamos, A', 1 sobre coseno de phi y B', coseno de phi, por ejemplo. ¿Bien? Si la proyección es sencilla. Entonces, con esos valores podemos calcular todo lo demás que hemos visto. Recuerden que yo siempre les dije que se queden con los finales de los desarrollos. Por ejemplo, el módulo de deformación superficial lo obtengo como A' por B'. O sea, es algo muy sencillo la ecuación. Todo lo demás, todo lo que se vio, es la demostración de cómo llegar, por ejemplo, a eso. ¿Cómo hago para obtenerlo? ¿O cómo hago para saber que realmente vale A' por B'? Bien, es toda la demostración matemática. Por eso le decíamos que no se pierdan en la matemática en sí, que tiene todo el desarrollo, sino que se queden con el final y para qué sirve, que es lo que vamos a ocupar en este momento. No significa que no tengan que saberlo. ¿Mejor ahí? No, yo te sigo escuchando cortado. Sí, se escucha cortado. Bueno. ¿No será por lo que decía, no recuerdo quién lo dijo la otra vez, que es porque vos haces la llamada? No sé si tendrá que ver eso. La verdad que no sé. Tendríamos que conectarnos. Dame, por ejemplo, Leo. Dale, desconectemos todos, por favor. Bueno. Creo que sí. Bueno, probemos. A ver qué pasa. Yo ahora corto, entonces espero la llamada.
Sí, porque hasta el momento habíamos visto todo el camino, cómo se van calculando las cosas, pero no sabíamos cómo calcular lo principal. Me parece que estaba bueno la aclaración ahí, que es la parte como práctica. Todo esto, lo que vemos en esta unidad, no podés. Aparece gente. Todo lo que vemos en esta unidad, después lo aplicamos en la 3 y en la 4. Sabemos bien claro todos estos pasos. Bien. Que tal vez, yo ahora cuando terminemos la clase, subo la unidad 3. Entonces, tal vez eso les ayude a ustedes con el tema del práctico. Ven la forma práctica ahí de cómo utilizar todo lo que hemos visto hasta el momento. Bien. Uy, suenan cosas. Sí. Se escucha. Bueno, entonces eso tal vez les ayude a verlo, o sea, aplicado, vamos a decir, a todos los conceptos. No sé si se unieron todos, falta Hernán. Falta Hernán. Ahí está Dante. Ajá. Creo que falta Hernán nada más.